con el auspicio del Grupo Digama. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a todas las madres del Perú en su día. Igual. Queríamos comenzar el programa mencionándoles que vamos a tener a el Diego Macera, ¿no? Claro, gerente general del IPE, el Instituto Peruano de Economía. Así es. Y también a un especialista, a Lucio Ríos, un especialista en temas de comunidades. Relaciones comunitarias, para analizar obviamente los temas sociales, lo que estamos viviendo, a propósito del tema de las bambas, todo lo que se viene. Así es. Pero también tenemos una entrevistas muy importantes, pero sobre todo tenemos esta semana, hemos recibido muchos mails con respecto a nuestra corresponsal de La Paz, en Bolivia. Justamente esta semana nos va a hablar de otros temas que van a ser muy interesantes. Así que como Rumbo Minero va teniendo semanalmente un espacio internacional, un bloque internacional, esta semana toca a Bolivia. Entonces, tras la pausa, venimos con todas estas importantes entrevistas. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Participa en la Feria Minera y en la rueda de negocios más importantes del Perú. Minpro 2019. Resultados garantizados al 100% gracias a la presencia de más de 20 empresas mineras que están en constante búsqueda de nuevos proveedores y de reforzar alianzas comerciales. Si eres proveedor del sector minero o deseas hacerlo, tu mejor inversión está en Minpro 2019. Adquiere tu stand. Más información en minproperú.com. Minpro se llevará a cabo del 25 al 26 de junio en el Hotel Westin. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Diego Macera. Él es gerente general del Instituto Peruano de Economía. Señor Macera, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, encantado. A ver, hablemos un poco primero de economía y luego la economía y minería, como estábamos conversando hace un momento. Este tema de las cuerdas separadas, ya hemos hablado con algunos economistas y no existen, ¿no? Lo que dicen es, sí, claro, la economía puede estar muy bien, pero el tema político toda la vida en mal paso hace que afecte la economía. ¿Qué piensa usted? Creo que hubo algún momento, el CADE de hace un par de años, ¿no? que se llamaba justamente No más cuerdas separadas. Lo gracioso fue que luego estalla el tema del abajato y la gente pedía no nos separa la cuerda, ¿no? Economía por acá claro. y política por el otro lado para que no se afecte. No, la verdad es que esto es imposible, ¿no? O sea, cuando uno ve la correlación que tiene estabilidad política y confianza empresarial con inversión privada es absoluta, ¿no? Si ves la correlación en los últimos 10 años, se sigue una a la otra muy de cerca. Se desacopló un poquito en los últimos 2 o 3 años, pero en general el patrón es clarísimo, que es confianza empresarial y movimientos políticos muy fuertes, te zamaquean el bote de inversión privada. Y esto tiene una importancia especial para los proyectos que son de largo plazo, ¿no? Los proyectos que necesitan estabilidad económica, pues sobre todo pensando en los mineros de repente, en periodos pues, de 5, 10, 20 años, son especialmente sensibles a cambios fortuitos y a veces mal pensados desde la clase política. El último año creo que ha sido un año un poquito más estable. Lo que tuvimos pues en realidad desde casi la interpelación y luego censura del ministro Saavedra en el periodo de Kuczynski hasta que asume el presidente Vizcarra fue un periodo muy complicado, fue un periodo muy convulso, muy poco claro respecto de lo que tenía que pasar. Felizmente todo se desenvolvió en un ambiente constitucional, sí, era claro. lo que tenía que pasar, claro, era lo que tenía que pasar. Sí. No hubo esto, en general, claro, incertidumbre política. Tiene muchos matices y muchas áreas de gris, ¿no? Entonces, cuando en el año anterior se le preguntaba a los bancos de inversión, oye, ¿cuál es tu panorama crítico, ¿no? ¿Qué cosa podría pasar que
no que políticamente desestabilice el Perú. La gente decía, oye, si se va Kuczynski, esto es, no, ese es un panorama crítico. Claro. Para la economía, para la estabilidad política. Y efectivamente sucedió eso en marzo del año pasado y no se movió tanto la búsqueda. Ahora, Diego, entrando un poco al tema minero, que es el que nos aborda. Hemos visto realmente, nos hemos quedado sorprendidos con la última encuesta de apoyo, donde habla del 56% de peruanos considera que la minería es importante para el desarrollo económico del país. Nos vamos a tener que hacer un poco de autobombos, pero creemos que los 7 años del programa Rumbo Minero, el primer programa, en algo ha contribuido, estoy en algo seguro ha contribuido. sí, Jorge, estoy seguro. Por supuesto que también el cambio de las empresas mineras en invertir más en promoción, lo que ha hecho la sociedad, es un conglomerado de cosas. Sí, claro. Pero la realidad es un 56% que piensan es una a favor. buena noticia, claro. Esto tú puedes corroborarlo como economista, como presidente de este instituto. ¿Es tan importante la minería en un país donde el 60% de las exportaciones son mineras? Bueno, la minería es fundamental. El Perú es un país minero, querrámoslo o no. Ahora, el 56% es una súper buena noticia. Uno quisiera que fuera pues 70, 80, 90, porque al final es lo que las cifras te dicen. El Perú es un país minero y necesita de la minería para desarrollar otros sectores. Como decía Miguel Palomino, justo que estábamos hablando de él, Sí. tener un potencial minero tan grande y no usarlo es como tener a Lionel Messi en tu equipo pero ponerlo de suplente. Claro. ¿No? Tú necesitas, o sea, si tienes un jugador estrella, pues hazlo jugar y que juegue además con los otros jugadores, Exacto. ¿no? Que se encadene con los demás, que los haga jugar también. Y les agregue valor. Y, por supuesto, ¿Qué es lo le que agrega pasa valor. exactamente en el Entonces, ejemplo? hay además este concepto errado de que la minería no genera valor agregado. sí, ¿no? sí, Es un concepto sumamente equivocado y ningún número te respalda eso. Exacto. Lo puedes ver por la tabla de insumo producto del INEI, lo puedes ver por los mismos valores de producción y de costos de refinación y fundición de las empresas que tienen refinación y fundición acá. Entonces, por ningún lado que lo veas, se respalda la hipótesis. Además, de que siempre no se hay le valor quiere agregado. satanizar porque no convoca o no genera empleo directo, como si no generara a través de todos los proveedores que son la esencia de la minería, son los que llenan con entusiasmo Sí. eventos como Expomina, de Digama o de Perumín, que son los que sostienen a la minería, ¿no es cierto? En el IP hemos trabajado el múltiplo de cuántos empleos agregados se generan por cada empleo generado en el sector minero moderno, y es más o menos 6, ¿no? Entre empleo, ¿no?, inducido, porque claro, no es solamente el empleo generado en la minería, sino es el transportista, es el que provee el alimento, y además a eso se les tiene que pagar, y esas personas luego compran en el mercado, luego compran servicios educativos, entonces es más o menos de 1 de cada 6. Ahora, Diego, el tema de la minería, realmente el gran problema que tenemos es que, claro, generamos un montón de dinero, pero el nivel de ejecución de los gobiernos regionales es muy bajo, sigue siendo muy bajo, entonces, claro, la gente ve que hay un desarrollo minero muy grande, pero gracias a la ineficiencia de muchos gobiernos regionales, no llega. Sí, yo creo que es parte fundamental del problema, ¿no? Porque a veces la gente no piensa que, claro, si hay una gran operación minera acá, entonces los servicios de agua, salud, educación, seguridad tienen que ser provistos por la minera grande, ¿no? ¿Cómo va a ser que hay una minera que se lleva un montón de plata y nosotros no tenemos agua? Ah, culpa de la minera. Claro. ¿No? Entonces, ese tipo de lógica se tiene que romper para comunicar mejor. Oye, no, la minera tiene que pagar impuestos, y eso se revierte a tu comunidad a través básicamente de canon y regalías. Ahora, ¿qué le recomendarías tú al gobierno para que ese 15-20% de ejecución se vaya a 80 o a 70? Mira, lo más complicado es formar capacidades dentro de los gobiernos subnacionales, ¿no? O sea, pero se dijo que iba a poner un equipo para ayudarlos, que supuestamente está funcionando, pero... No, mira, parte del problema es la atomización de los núcleos ejecutores, ¿no? O sea, tienes ahorita 1.800 municipalidades con un poquito más, 1.850 con capacidad, muchas de ellas con capacidad de ejecutar casi nula. Chalhuahuacho nomás, donde está Las Bambas. Previo al proyecto, hablo del año 2010, 2011, tenía un presupuesto, tenía para ejecutar más o menos
El múltiplo pasó de 2 a 40. Claro, 2 millones a 40 millones el presupuesto para inversión pública que tenía. Entonces, claro, tú mantienes un equipo que más o menos te puede ejecutar 2 millones de dólares al año en inversión pública, pero pasados 5 o 6 años, ahora ese mismo equipo te tiene que ejecutar 40 millones. Entonces, ¿qué capacidad tiene esta municipalidad para ejecutarlo? Una propuesta que entiendo se podría trabajar es, oye, estos distritos que de repente no tienen la capacidad, la escala para ejecutar proyectos de este tipo, quizás no deberían ejecutarlos y se deberían consolidar núcleos ejecutores a nivel más de provincia, ¿no? Y cuando la provincia no tiene la capacidad de ejecutarlos, pues agrupémoslo en el gobierno regional. Ahora, ¿qué te parece lo que dice el Premier? Me parece que el Premier del Solar tenía una idea, quería hacer una ley en la cual el 50% del canon podía ejecutarlo el gobierno central, ¿no? No me parece mal. Yo quizá... sería más efectivo, agregaría, ¿no? Sí, yo quizá agregaría un punto de... A mí siempre me ha gustado la idea más bien de fondos concursables. ¿No? Puedes tener, oye, tienes esta plata que se va a quedar en la comunidad, se va a quedar en la región, pero el distrito que me proponga la mejor, ¿no? el mejor proyecto, el que cierre brechas acorde a su comunidad, ese se lleva la plata, ¿no? Quizás esa es una manera de trabajarlo. Ahora, políticamente es muy difícil este tema, ¿no? ¿no? Políticamente es uno de los temas más sensibles que hay. Échale a quitar la plata. Porque cuando se soltó el caño, empezaron a aparecer los monumentos al sombrero, sí, entonces... y a mí me preocupa de hecho un poco la flexibilidad que se ha tenido en el último periodo respecto de remover algunos de los candados que se había puesto durante la administración anterior, sobre todo para proyectos chicos. ¿No? Estamos hablando de proyectos de menos de 5 millones de soles, que antes tenían que pasar por ciertos requisitos dentro del esquema del Invierte En este momento ya no. ¿No? Se ha liberalizado mucho eso en el ambiente de, oye, queremos promover inversión pública, Sí, ¿no? claro, Inversión pública este año probablemente sea negativa. ¿Y por qué te preocupa? Ya, por dos temas. Uno, porque se terminan haciendo proyectos que de repente no cierran brechas y no son necesarios. Y dos, porque a veces estos proyectos se hacen con un incentivo perverso detrás, ¿no? Entonces, hace proyectos a veces con la mejor intención, pero que no se necesitan o que no son los que se deberían priorizar. Y a la vez pueden ser proyectos que es porque el hijo del hermano del alcalde y el primo del vecino tiene alguna participación. Lo que tenemos en las autoridades públicas, para regresar al tema de las bambas, de Chaguahuacho y de Cotabambas, es de terror, incluso con el gobernador regional. O sea, tenemos una seguidilla de autoridades públicas que han tenido o tienen problemas muy serios con la ley. ¿Qué se está haciendo desde el sector, desde el Congreso y desde el Ejecutivo para acompañar estos procesos de transferencia de miles de millones? Yo creo que todavía es un tema que queda pendiente y que desde el proceso de descentralización no se ha trabajado bien. Diego, las empresas mineras trataron, y también otras empresas, pero las empresas mineras trataron de meterse y están, pero no han podido desarrollarse de la manera que han querido en obras por impuestos. Que es una mecánica muy buena, pero lamentablemente, y lo hemos conversado con algunas empresas, para hacer obras por impuestos tienes que contratar una oficina dentro de tus oficinas para poder tener especialistas en poder pasar, eso sí tiene como 10 SNIP. Entonces, realmente, ¿para qué hacemos una herramienta tan importante si vamos a burocratizarla de una manera tan exagerada, ¿no? Sí, ha habido, creo, experiencias positivas y ha habido experiencias malas dentro de obras por impuestos. En la medida, además, en que este mecanismo se ha abierto a muchas instituciones que antes no lo tenían, ¿no? Tiene seguridad, tiene salud. También se ha trabajado con equipos de los ministerios que de repente no estaban en la capacidad o no habían tenido esta experiencia antes de trabajar en Oporí. Y muchas de las nuevas iniciativas en obra por impuestos justamente se han frenado por esta falta de acompañamiento y a veces experiencia de algunos de los funcionarios responsables dentro de los ministerios o de las organizaciones concedentes que tenían que trabajarlo con el sector privado. Entonces, eso es una consecuencia que era más o menos previsible luego de que se empezó a ampliar, porque eso se ha ampliado 2 o 3 veces en los últimos años, cada vez más los sectores en los que se podía trabajar la Soporí. Ya hay muchas compañías, más allá de las mineras también, que están retrocediendo más bien en su voluntad de hacer obras por impuestos, porque al final no te sale a cuenta, ¿no? O sea, es
es costoso, te puede traer problemas sociales y políticos Claro, detrás. claro. ¿No? Los cepriles estos. Los cepriles, sí. Los cepriles, a ver cuándo te los devuelven, el costo del financiamiento no es suficiente. Entonces, a menos que tengas, yo creo, un sector público debidamente preparado para gestionar estas obras y con los riesgos controlados, porque hay riesgos que a veces se le pasa al sector privado que son complicados de manejar, es todavía una herramienta casi que inventada en el Perú, pero que tenemos que ir mejorando para que sea efectivamente de atractiva acuerdo. para las empresas mineras. Diego, antes que nos gane el tiempo, volvamos a la economía nacional. El año pasado crecimos 4%, todo indica que este año creceríamos menos, 3.8, 3.7. En marzo de este año, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, decía en Toronto a los empresarios ahí presentes que si bien nos quejábamos en el Perú del crecimiento del 4%, el ministro de Economía de México daría un riñón para crecer al 4%. Claro, lo que estaba diciendo es que mientras otros países crecen al 2 punto y pico, no estábamos tan mal. ¿Cómo ves tú el Yo crecimiento creo que de es la economía un tema peruana? de vaso medio lleno o vaso medio vacío, ¿no? En un contexto regional en el que el Perú va a ser este año y fue el año pasado el segundo país de mayor crecimiento en Sudamérica, y efectivamente un crecimiento alrededor del 4% en el contexto de nuestros vecinos no está mal. Ahora, digamos, es vaso medio lleno, vaso medio vacío es ya, pero ¿contra quién me estoy comparando? ¿No? ¿Desde dónde salgo yo? Y la verdad... ¿Y es reduzco pobreza creciendo al 4%? La respuesta es no. Es a partir del 5% que reduzco pobreza. El Perú está en una 7. situación en la que debería... A ver, el Perú tiene más o menos $13.000 en paridad de poder de compra per cápita, ¿no? A ese nivel de riqueza, si nos comparamos con otros países que sí lograron dar el salto, ¿no? Estoy hablando pues de Corea del Sur, Chile, Hungría, Panamá, Irlanda. Esos países cuando tenían nuestro nivel de riqueza de $13.000 por persona, Al año. estaban creciendo al 5 o 6 tranquilo, ¿no? Entonces nosotros con ese nivel de riqueza estamos creciendo al 4 y se supone que tenemos que celebrarlo. Yo ahí soy un poquito más escéptico, de repente un poquito más ambicioso y diría, oye, no podemos estar creciendo a tasas de país de ingreso medio si no tenemos todavía ese nivel. Es como si habíamos caído en la trampa de ingresos medios antes de tener ingresos medios. Entonces, 4% es un crecimiento, yo diría, aceptable. El 2.5 de hace un par de años fue mediocre. Pero este es un país que todavía puede aspirar y debería estar aspirando tranquilamente al 5 o 6%. Diego, para terminar tenemos que irnos ya. No seas malo, si estábamos agarrando pista. Sí. Justo estábamos Pero en lo mejor. lamentablemente No, nos está bien. quedamos sin Es tiempo. normal, es normal. Diego, para terminar, en el sector minero, el tema económico, ¿cuáles son tus recomendaciones para este boom que viene, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer con estos recursos? ¿Qué cuidados debemos tener? Tenemos un país bendecido por los minerales de todo tipo que tenemos, pero no estamos aprovechándolo al máximo. Yo creo que hay 3 niveles de proyección, ¿no? Tienes unos para los proyectos que ya están andando hoy día, ¿no? Y los problemas que suscitan a veces. Lo de las bambas, por ejemplo, y la manera en que se ha tratado, creo que deja un montón que desear. Decía antes que el Perú no puede parecer el viejo oeste, no puede parecer un país en el que las leyes están por gusto. Y hay un manejo y cuidado especial que tener con los proyectos que ya están operando, siempre dentro de un Estado de Derecho absolutamente claro para todos los involucrados. Ese es un sistema, tienes otro sistema para los proyectos que van a entrar, ¿no? Tienes ahí por delante, ¿no? Tienes grandes estaños, tienes el presidente de Toromocho, tienes Mina Justa, tienes Queiabeco y el caso emblemático de Tía María, ¿no? Si Tía María no sale hasta, creo que es agosto de 3 este meses. año, que sale, Sí. que tiene Leía, se genera un problema porque Leía expira, que viene desde agosto del 2014. No solamente en términos de inversión sería esto problemático, sino que el mensaje que se le envía al inversionista, que ha cumplido con todos los pasos, que ha tenido esta inversión, que ha trabajado con la comunidad, de, oye, si políticamente no es
perfectamente fácil sacar tu proyecto, no va a salir, es un mensaje muy complicado, ¿no? Y el tercero es, entonces tienes proyectos en operación, proyectos que están ya por empezar, y luego tienes el mensaje para los proyectos para la exploración, ¿no? Todavía tienes problemas legales, ¿no? tributarios dentro del contexto de exploración minera. Hay incertidumbre sobre cómo se va a trabajar esto, ¿ya? Y si no tienes exploración minera, pues toda la siguiente parte de la cadena es por gusto. Entonces, creo que hay que trabajar cada uno de estos problemas por separado. No tenemos impacto en el precio, eso es un tema dado básicamente por China y los vaivenes, pero sí tenemos mucho que decir sobre básicamente el tema de manejo de conflicto social y el tema de regulación y tributación, que tiene que ser estable y tiene que ser predecible para proyectos que van, como decía al comienzo de la entrevista, por 10 o 20 años. Excelente, Diego. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que nos puedas visitar Encantado. nuevamente para ir viendo cómo evolucionan estas cifras, cómo evoluciona la minería y si te hacen caso a los que han escuchado esto A del ver gobierno. cómo cierra el año, ¿no? Ojalá Así que es. minería vuelva a ser el motor como fue el año anterior de inversión privada. Pero es importante el mensaje de no resignación. Este es un buen momento para crecer, pero ahí se necesita decisión política. Hay tarea pendiente. Así es. Muchas Gracias, gracias. Diego. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Bienvenidos a Rumbo Minero. En esta ocasión, como habíamos anunciado, tenemos a Lucio Ríos Quinteros, ingeniero de minas y experto en relaciones comunitarias. Bienvenido, Lucio, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Señor Ríos, siempre invitamos al programa a personas que manejan muy bien el tema de relaciones comunitarias porque queremos siempre tener diversas aristas, diversas formas de pensar para ir generando la mejor forma de poder tocar estos temas que son tan complicados en nuestra... Cuando hablamos con inversionistas siempre se repite este tema. ¿Cuál es su análisis de la situación actual con respecto a lo que estamos viviendo en el sector minero? ¿Se viene un boom? Sí, pero a veces tenemos pues estas cadenas que nos frenan esta inversión como debería ser la inversión por estos manejos. ¿Cuál es su opinión en este momento? Tal vez un poco antes de responder la pregunta, yo soy ingeniero de minas y como ingeniero de minas he pasado por todas las etapas de la evolución de la minería, en todas las funciones de minería hasta ser gerente general de la compañía. Pero hace más de 20 años tuve que pasar al campo social, digamos, por el tema de tierra, los permisos ambientales, temas de comunicación, los aspectos legales. Y allí progresivamente me fui involucrando y entendiendo mucho mejor los temas sociales, la importancia que tiene esto en la gestión empresarial y en el negocio minero y la sostenibilidad del negocio. Entonces esto me permite, yendo a su pregunta, que hoy día naturalmente ha evolucionado tanto el tema social, sobre todo los actores sociales, las comunidades, los dirigentes, las ONGs, están tan informadas y tan preparadas y tal vez las empresas mineras no hemos avanzado a esa misma velocidad. Muchas sí están muy bien, pero otras no. Entonces tenemos hoy día, de alguna manera, la asimetría que antes era, digamos, muy fuerte la empresa y más débil la comunidad, hoy día es de alguna manera al revés. Las comunidades tienen más poder hoy día que las mismas empresas. Entonces tenemos que encontrar la forma de equilibrar estos procesos. Esto naturalmente requiere un entendimiento mismo de las empresas de que el tema social no es un tema de casualidad, no es un tema complementario que hay que aplicar porque se me viene un conflicto, sino parte de los mismos principios y valores y políticas que tenga la compañía para incorporar el tema social y la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Sabemos que la minería es un negocio de larguísimo plazo, no es un negocio corto. Entonces, desde el comienzo tenemos que crear las bases para crear ese proceso de largo plazo. Entonces, la gestión social no es una casualidad, ya está instaurado, está involucrado, y hay empresas que han hecho mucho más rápido y otras un poco más lento, otras todavía no se dan cuenta, en fin, pero estamos en ese proceso.
Señor Ríos, el promedio, según la Defensoría del Pueblo, de los conflictos, y es una media que se mantiene en los últimos 10 años por lo menos, es de 200 y pico conflictos por mes en promedio, de los cuales el 70% son socioambientales, de los cuales también el 75% son de la minería. ¿Debemos resignarnos a que la minería conviva con los conflictos? Esto es lo que algunos llaman un buen problema, es decir, la minería crece y obviamente las expectativas también, y por lo tanto, ¿esa es parte de la historia o usted cree que es algo que hay que enfrentar? Yo creo que la información que tenemos tanto de la Defensoría como ahora, digamos, del Viceministro de Gobernanza y Territorialidad son informes un poco diferentes, pero por lo menos son informes referenciales que nos sirven, digamos, para poder actuar mejor, para actualizar nuestra gestión, para revisar qué estamos haciendo y qué podemos mejorar en este campo de gestión social. Los números efectivamente parecen altos, pero si uno disgrega un poco más, puedes encontrar que realmente donde hay que focalizarse es en algunos más específicamente, claro, prioritariamente. Y naturalmente las empresas que estén involucradas en eso tienen que, y el Estado mismo tiene que trabajar muy proactivamente en esos casos. Hay que precisarle a los televidentes que no estamos hablando de 212 promedio conflictos abiertos y activos. Por eso la Defensoría diferencia entre latentes y activos, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene toda la razón. Los latentes son la gran mayoría de ese número y los activos, pero hace bien la Defensoría en todo caso en registrarlos porque a veces se ha dado, y usted lo sabe porque es un experto hace años en esto, es que los latentes muchas veces se convierten en activos si es que no hacemos las cosas bien. Pero inclusive los activos, que ya muchos de ellos tienen procesos, están en continuidad los procesos y no están tan activos con violencia o confrontación. Ingeniero Ríos, las empresas mineras se sienten en esta búsqueda de un entendimiento con las comunidades. Usted, cuando ha tenido la experiencia que nos mencionaba, ¿las empresas mineras se sienten que no están apoyadas por el gobierno? ¿Que están solas en esta tarea de hacerle entender a las comunidades sus beneficios, de negociar y de llegar a un acuerdo? ¿Se sienten solas? Yo creo que hay una respuesta reactiva que inmediatamente cuando ocurre un determinado conflicto actuamos prácticamente señalando culpables. Y el primer culpable que encontramos es el Estado. Pero como bien menciona varias veces Roque Benavides, cuando señalas un culpable, te señalan 3 dedos a ti. Entonces nosotros como empresas, como empresarios, tenemos que mirarnos en el espejo. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Una mea culpa, una autocrítica para ver qué cosa ha funcionado, por qué no funciona, qué estoy fallando. Claro, pero ingeniero, hay labor de la empresa minera y hay labor del gobierno. Claro. ¿No? O sea, tenemos que, entiendo a lo que va, pero también tenemos que no es que se ataque al gobierno, pero es una realidad que se vive, es que hoy en día las empresas mineras no tienen el apoyo del gobierno como debería serlo. No es que no lo tengan, digamos, 0%, no, tienen, pero no como deberían tenerlo. Claro. Tampoco estoy en el plan de por defender al gobierno, pero muchos de los conflictos que ocurren en la minería son originados por decisiones que hemos tomado nosotros los empresarios. Por decisiones que no hemos tomado en cuenta los aspectos sociales, no hemos tomado en cuenta los riesgos sociales. Por ejemplo, el hecho de las fusiones y absorciones que existen de las empresas, no se hace el due diligence debido del aspecto social. Se compra por las reservas del mineral, la posibilidad de producción, etcétera, nivel de producción, pero no el tema social. Al contrario, muchas veces que ha habido estas cosas, se ha descabezado, digamos, a los equipos de gestión social y se ha puesto otro equipo de gente para relaciones comunitarias. Entonces, la misma comunidad se siente desorientada por un momento, pero ellos ven como una oportunidad más bien gente nueva, no conoce muy bien, entonces puedo plantear más cosas. Yo creo que es un rol importante de las empresas, porque yo no pienso que el Estado pueda tener, digamos, un equipo de relaciones comunitarias en cada uno de los centros mineros. Sí, tiene que apoyar el Estado, tiene que estar presente, tiene que facilitar, tiene que ser un árbitro, un conciliador, digamos, que ponga orden, que fiscalice debidamente, digamos, las cosas que está haciendo la empresa, para que también sea el complemento. En muchos casos, las comunidades no prefieren que esté el Estado en sus mesas de diálogo. En mi experiencia personal fue así. Definitivamente las comunidades no querían que esté el Estado.
Entonces, nosotros presionábamos mucho, pero finalmente no. Tal vez para su momento estuvo bien así, pero a largo plazo no estuvo bien, porque yo reconozco que era importante involucrar al Estado definitivamente. Entonces tenemos que caminar juntos de la mano, tanto la empresa como el Estado, para afrontar estos temas sociales. Pero lo que a mí me parece que hace falta que se incorpore ese sentido de también el componente estratégico social, es a las cabezas de las empresas. Porque finalmente quien va a tomar decisiones trascendentales no es el hombre de relaciones comunitarias, sino con el aval de la dirección de la compañía. Entonces yo creo que las cabezas, hay muchas empresas que están entendiendo muy bien, claro. No voy a decir los nombres tampoco, claro. están en esa línea perfectamente, pero hay algunas que se van quedando. Entonces yo creo que tenemos que entrar. Yo recuerdo, ¿sabe usted? Recuerdo, Jorge, eso sí lo puedo comentar porque él ya no está en actividad. Richard Graham era presidente de Goldfields, del proyecto Goldfields que hoy es la mina. Yo tuve oportunidad de conocerlo, interactuar con él, y era un hombre, un norteamericano californiano, que tenía muy claro, digo, no tenía, pues está vivo, pero digamos ya no está en actividad en el Perú, además, en la minería, pero tenía muy claro que el tema social era prioritario. Tan lo tenía claro que el proyecto Goldfields hoy es una mina súper importante y nada menos que en Cajamarca, que no tiene conflictos realmente abiertos. Por supuesto tiene problemas, ha tenido algunos problemas, ¿no? Y siempre habrá problemas. A eso se refiere usted, Lucio. Así claro, es. que la cabeza es fundamental, porque si no, no pasa nada abajo. Lo que sí los equipos de gestión social o relaciones comunitarias lo que deben hacer es involucrar a las cabezas. Si la cabeza está un poco distante, tengo que llevarlo. A mí me ha tocado, digamos, a presidentes de las compañías, inclusive a nivel corporativo, cuando llegaba a mi operación, llevarlo a las comunidades. Había una asamblea, aunque sea de cortesía, para que los conozcan, le den la mano, sepan quién es. La debida importancia, ¿no? Que Sí, la debida importancia. Si no se le da la debida importancia de arriba, estarán de bomberitos abajo, pero entonces no funciona. Y además no solo eso, la estructura de la empresa, las áreas de finanzas, las áreas de recursos humanos, las áreas de proyecto, operaciones, tienen que involucrarse, que este es un tema de todos, de toda la empresa y toda la sostenibilidad del negocio. Totalmente. Ingeniero, nos deja entonces una frase que creo que es importante, un pensamiento, que es no solamente el trabajo interno dentro de la empresa minera sobre involucrar, que es el trabajo de quien maneja relaciones sociales, comunitarias dentro de una empresa minera, el trabajo de involucrar a todos los agentes internos de la empresa minera, hasta el mismo presidente de la empresa, sino el hecho de que ya no podemos hacer minería en el Perú si no comenzamos por un proyecto serio de largo plazo con las comunidades. Así es. ¿No? Por eso tenemos que salir un poco de ser picapedreros y mirar un poco más el horizonte, ver los temas sociales, cómo está mi entorno, qué está pasando, qué impactos voy a causar y cómo voy a trabajar con estos, cómo me voy a involucrar con las comunidades. Al final lo que se llama es cómo me involucro y cómo puedo crear un tejido social que ellos me sientan que yo voy a ayudarlos y yo voy a necesitar también ayuda de ellos, que se llama capital social. Bien, ingeniero Ríos, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para seguir conversando. El tiempo se nos acabó. Es un gusto conversar. Y esperamos que hayan escuchado muchas empresas mineras que ven mucho nuestro programa, para que siempre se refuercen esos esfuerzos, valga la redundancia, en el tema de comunidades. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Bien, a continuación tenemos nuestro bloque internacional con nuestra corresponsal, esta vez de La Paz, Nuria Paz, se apellida también. Ella nos va a traer la información de esta semana justamente de Bolivia. Adelante, Nuria. Gracias a los estudios en Lima, un cordial saludo a Jorge y Oscar y a toda la teleaudiencia de Rumbo Minero Internacional. Les saluda Nuria Paz Piqué, informándoles desde La Paz, Bolivia. Comentarles que el pasado 8 de abril el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, participó de la 9ª reunión anual de inversiones que se realizó en Dubái. Según la Cancillería boliviana, Emiratos Árabes Unidos tiene gran interés en invertir en temas de litio, gas y minería. En el tema de la industrialización de litio, se informó que en los próximos meses llegará una delegación de Emiratos Árabes Unidos para ver el tema de invertir en la planta de industrialización de litio ubicada en el Salar
de Uyuni. Con referencia al tema minero, el país ubicado en el Golfo Pérsico tiene gran interés de inversión en la mina Mailcucota, yacimiento rico en plata, indio, cobre, zinc, oro y galio. El valor de este complejo polimetálico ubicado al norte del departamento de Potosí asciende a 8.887 millones de dólares. Luego de cumplir la agenda oficial en Dubái, el primer mandatario boliviano se trasladó a Ankara, la capital turca, para sostener reuniones con su homólogo turco, Tayyip Erdogan, y así elaborar una agenda bilateral. En la reunión, el mandatario turco expresó el interés de su país en participar en la industrialización del litio y así elaborar la instalación de 41 plantas en los departamentos de Oruro y Potosí, en el marco de la agenda del Bicentenario boliviano. Con este objetivo, el mandatario turco prometió al presidente Evo Morales hablar con el titular de la Agencia de Cooperación Turca en nuestro país y efectivizar estas inversiones en beneficio de ambos países. Pasando a otro tema, el Ministerio de Energías boliviano informó que la estatal Yacimientos de Litios Bolivianos y la empresa china TVA Brookings han firmado una carta preliminar para la construcción de 5 plantas industrializadoras en el salar de Coipasa, ubicado en el departamento de Oruro, y Pastos Grandes en el departamento de Potosí. La inversión para este complejo industrializador de litio en el salar de Coipasa asciende a los 2.390 millones de dólares. Se prevé que estas 5 plantas puedan elaborar ácido bórico, sales del potasio, litio y bromuro de sodio. Este fue el informe para Rumbo Minero Internacional. Adelante, estudios en Lima. Muchas gracias, Nuria, por la información. Definitivamente el tema del litio y los salares en Bolivia está dando muchísimo que hablar. Así es. Bien, vamos ahora al bloque del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. En ese sentido, ha iniciado la convocatoria a las becas IIMP para que 3 asociados estudiantes hagan su maestría en la Universidad de McGill, Canadá. No deje de participar en ProExplo 2019, la reunión de exploradores por excelencia, que se realizará del 20 al 22 de mayo. Y de Perumín, 34ª Convención Minera, que se desarrollará del 16 al 20 de septiembre en Arequipa. Más información en www.iimp.org.pe. Bien, llegamos al final del programa. Óscar, lo que nos trae Diego Macera de este Instituto de Economía, me parece importante, ¿no? Porque nosotros a veces miramos la minería desde adentro, ¿no? Desde nuestro propio sector, pero que corrobore una institución importante, el IPE, que corrobore, ¿no?, la importancia de la minería, pero no simplemente como un comentario, sino con cifras, es importante, ¿no? Sí, yo creo que Diego ha sido muy claro hoy día, nos ha dado varias cifras y nos ha invitado a hacer varias reflexiones sobre lo que viene en la economía a nivel global, pero también específicamente, obviamente, en el sector minero. Y Lucio, que es el tema de Viceversa Consulting, ¿no? Es una persona muy, muy conocida, con mucha trayectoria. De hecho, nos hemos encontrado en algunos debates. Efectivamente, Viceversa Consulting se dedica hace 19 años justamente a analizar los temas sociales y ha sido muy interesante conversar con él. Así es. Bien, para hablar de estos temas interesantes, justamente viene el gran evento. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector minero, viene la rueda de negocios con feria, con conferencias, que es MINPRO, el encuentro de mineros y proveedores. Adelante, Alfredo, con la información. Gracias, Jorge. MINPRO 2019, la feria minera y rueda de negocios más importante del Perú. La mejor inversión para su empresa este 2019. Si usted es proveedor del sector, forme parte del evento minero comercial más importante del 2019. MINPRO, del 25 al 26 de junio, en el Hotel Westin. Visítenos en www.minproperu.com. Adelante, Óscar. Gracias, Alfredo. Como siempre, amigos, si ustedes quieren hacer buenos negocios, no olviden que tienen una opción segura, que es la revista Rumbo Minero.
Bien, Oscar, muchas gracias como siempre por Encantado, estar con encantado, nosotros. Mencionarles a ustedes que Perú Construye, nuestro otro programa para hablar de infraestructura y construcción, viene a continuación, no se lo pierda. Y con lo que es Rumbo Minero, no se olviden, los sábados y domingos a las 12 del día aquí por ATV+. Gracias.